Vamos a seguir con el estudio expositivo de Génesis. Hoy nos toca capítulo 14, versículo 17 al 24. Hoy terminamos el capítulo 14 de Génesis. Génesis capítulo 14. Vamos a estar estudiando de los versículos 17 al 24. ¿Tenemos todos? Bueno, dice la palabra del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Ya hace varios domingos que venimos estudiando la vida del patriarca Abraham, un hombre a quien Dios llamó y un hombre a quien Dios lo sacó de una tierra pagana e idólatra, como era la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham, que al comienzo de su llamado creyó, obedeció y adoró a Dios, pero ante la primer prueba que Dios le envió, fracasó vergonzosamente. Porque él actuó egoístamente al entregar a su esposa al faraón con tal de salvar su vida, y que también adquirió bienes materiales usando la mentira, diciendo que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa. El faraón, al conocer la mentira de Abraham, lo echó de Egipto, y Abraham salió de Egipto dejando un mal testimonio. Luego Abraham pasó por una segunda prueba, cuando los pastores de su ganado se pelearon con los pastores del ganado de su sobrino Lot, porque la tierra no era suficiente para mantener todo aquel ganado. Pero aquí Abraham actuó con madurez y generosidad. Al decirle a su sobrino que debían separarse, pero le daba la oportunidad a que él elija primero a dónde quería ir. Abraham, al ser mayor y ser el tío de Lot, no impuso su derecho, sino que acá Abraham actuó con humildad y generosidad. Por su parte, Lot eligió la tierra más fértil y productiva, pero eligió la sociedad más perversa y más inmoral, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aquí podemos ver que Lot valoró más lo material que lo espiritual. Después de este acontecimiento en que Lot y Abraham se separan, pasaron 14 años. Abraham pasó por una tercera prueba. Abraham, al enterarse de que su sobrino Lot había sido tomado prisionero con toda su familia y con todos sus bienes, él decidió renunciar a su comodidad y salir a buscar a su sobrino, armando un pequeño ejército de 318 soldados criados en su propia casa. Abraham no guardó resentimiento en su corazón, sino que fue en busca de su sobrino Lot. Abraham salió al rescate de su sobrino aún cuando tuvo que enfrentar 4 reyes poderosos. Y acá vemos un contraste. En la primera prueba, Abraham quiso salvar su vida
al mentir que Sara era su hermana. Pero en esta tercera prueba, Abraham arriesgó su vida para salvar la vida de su sobrino Lot. Aquí se puede notar que la fe de Abraham en Dios estaba creciendo. Aquí no vemos a un Abraham cobarde, sino todo lo contrario. Abraham con un pequeño ejército de hombres, sin mucho entrenamiento, poco armamento, salió a luchar con 4 poderosos reyes y Dios le otorgó la victoria. Aquí aprendemos algo muy interesante para todos nosotros, hermanos, que la vida del cristiano no solo es una vida de continuas pruebas, sino que también es una vida de continuo crecimiento. Las pruebas nos santifican, en algunos casos nos humillan, en algunos casos nos ayudan a depender más de Dios, en otros casos nos ayudan a priorizar lo espiritual por encima de lo material. Es cierto que en algunos de nosotros el crecimiento será más lento y más doloroso, pero sí o sí las pruebas, hermano, en un cristiano siempre van a traer crecimiento espiritual, porque todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida crece. Si alguien dice que es un cristiano y no un tipo de crecimiento, tendrá que revisar si realmente es algo. Porque cuando Dios otorga vida espiritual a una persona, esa persona va a comenzar a crecer. ¿Y qué va a usar Dios para que esa persona crezca? No solamente su palabra, también las pruebas, las situaciones difíciles, las situaciones angustiantes. En Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará o la completará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios llega a una persona para salvación, Dios comienza a trabajar en esa persona. ¿Y hasta cuándo va a trabajar? Hasta que el día de Jesucristo, hasta que podamos ver a Cristo, o a través de la muerte o a través de su segunda venida. Ahora sí nos vamos a enfocar en el pasaje de hoy. Y en el pasaje de hoy, Abraham va a enfrentar otra prueba, pero eso lo veremos más adelante. Pero vamos al versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham, para esta época, él no era una persona conocida, no era una persona popular. Pero después que venció a estos 4 reyes, Abraham pasó a ser una persona reconocida, popular y considerada como un héroe. Y el rey de Sodoma salió a recibirlo después de la derrota de estos 4 poderosos reyes. Dice que lo salió a recibir al Valle del Rey. Para algunos estudiosos de la Biblia, este valle podría ser el Valle del Cedrón, que está situado en Jerusalén. Pero inmediatamente, no sé si usted se dio cuenta, inmediatamente el texto de la Biblia se desenfoca del rey de Sodoma y se va a enfocar en otro rey. En otro rey. Fíjese el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí hay algo muy interesante, hermano. Está hablando del rey de Sodoma que sale a recibirlo a Abraham después de la derrota. Pero de pronto aparece este misterioso ser, este misterioso rey, el rey Melquisedec, que es nombrado por primera vez acá en Génesis y luego desaparece. Luego David lo nombra en el Salmo 110 y luego Hebreos capítulo 7 es nombrado. Pero es un ser. Ahora, ¿quién era este Melquisedec? Bueno, en primer lugar, era rey de Salem. Es decir, que era un gobernante que reinaba en una ciudad cananea, esta ciudad de Salem, que más tarde se convertiría en Jerusalén. Ahora se llamaba Salem, pero más adelante se llamaría Jerusalén. Este rey Melquisedec
era rey de lo que hoy es Jerusalén. Y el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Pero también dice el texto bíblico que era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, aunque vivió en Canaán, era un hombre que adoraba al Dios verdadero, aun cuando estaba rodeado de una civilización idólatra, una civilización que adoraban el sol, la luna y las estrellas. Pero en medio de toda esa civilización idólatra de los cananeos, había un hombre, un rey, Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote que adoraba al Dios verdadero. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, que nos va a dar algunos detalles más de quién era Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Aquí vamos a ver algunos detalles más que el autor de Hebreos nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Acá podemos ver claramente que Melquisedec era una persona especial, una persona interesante. Algunos buenos escritores y sanos escritores dicen que este Melquisedec que aparece aquí en en Génesis capítulo 14, era Cristo preencarnado. Es decir, Cristo se apareció a Abraham antes de su encarnación. ¿Por qué dicen estos autores que era Cristo preencarnado? Porque el autor de Hebreos dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio ni fin. Pero también hay otros buenos autores que dicen que Melquisedec era un personaje real, que era rey sacerdote de la ciudad de Salem. Yo le voy a dar mi postura. Yo creo que es la segunda afirmación. No era Cristo preencarnado, era un rey real, histórico, que vivió en esa ciudad y que era sacerdote del Dios Altísimo. Lo que pasa es que cuando el autor de Hebreo dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, está haciendo un contraste con el sacerdocio levita, ya que los levitas para ejercer el sacerdocio debían pertenecer a la tribu de Leví y a ellos se le exigía la genealogía para poder ejercer el sacerdocio. Nadie podía ser sacerdote si no provenía de la tribu de Leví. Pero Cristo es diferente. Cristo no vino de la tribu de Leví, Cristo vino de la tribu de Judá. Mientras que Melquisedec, al no tener genealogía, es como si no tuviera padre ni madre. Y es por esa razón que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de los levitas, ya que Cristo no viene de la genealogía de los levitas. Los sacerdotes levitas morían y eran reemplazados por otros sacerdotes, mientras que Cristo permanece para siempre como Melquisedec, porque no hay un pasaje que diga que Melquisedec cuando murió fue reemplazado. Melquisedec es un prototipo y figura de Cristo, ya que él no tiene genealogía, ni se menciona su principio ni su fin. Jesús como Dios no tiene principio y no tiene fin. Ahora, ¿qué hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham?
¿Qué hizo? Es interesante. Dice, sacó pan y vino. ¿Y qué significa esto? Esto es una muestra de compañerismo, amistad y comunión. Algunos dicen, autores, que Melquisedec trajo comida y vino para todo el ejército de Abraham. Esto no puede ser porque el texto más adelante dice que ellos ya habían comido. Ya habían comido. El pan y el vino son símbolos de comunión y compañerismo. Cuando celebramos la cena del Señor, nuestra comunión con Cristo y con la iglesia se ve expresada al comer el pan y el vino. Cuando nosotros comemos del pan y tomamos del vino, estamos diciendo que estamos en comunión con Dios y estamos en comunión con la iglesia. Es interesante esto. Melquisedec no sacó pan y vino para el rey de Sodoma, solo para Abraham. Porque Melquisedec y Abraham compartían el mismo Dios. La comunión y el compañerismo solo es posible entre los hijos de Dios. No puede haber comunión con los incrédulos, porque la palabra comunión significa común unión, unión en común. Solo los hijos de Dios podemos tener comunión. No podemos tener comunión con los incrédulos. Con los incrédulos podemos tener relación, pero no podemos tener comunión, porque no tenemos en común a Cristo. También Melquisedec, cuando se encontró con Abraham, al ser sacerdote, Melquisedec bendijo a Abraham y bendijo a Dios. Pero lo más interesante de esto, que lo vamos a ver allí en el versículo 16 de Génesis, volvemos a Génesis, ¿qué es lo que dijo Melquisedec? Perdón, versículo 19. Volvemos a Génesis 14, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá vamos a ver algo muy interesante, no sé si usted se ha dado cuenta. Melquisedec bendijo a Abraham y bendijo a Dios. Pero lo más interesante de esto es que Melquisedec bendijo a Dios en presencia del rey de Sodoma. ¿Y qué significa esto? Si usted va al capítulo 13, versículo 13 de Génesis, ¿qué dice? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra Jehová. Pero Melquisedec no tuvo ningún problema de exaltar al Señor delante de gente que aborrecía al Señor. Melquisedec dijo algo muy interesante acerca de Dios. Melquisedec bendijo a Dios delante de hombres que aborrecían a Dios. Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Esta es una declaración que pone de manifiesto que hay un solo Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, dando a entender que todos los demás dioses son dioses muertos, que no son otra cosa que el resultado de la imaginación humana. Allí estaba el rey de Sodoma con su gente que eran idólatras y que aborrecían a Jehová, pero Melquisedec bendijo a Dios en presencia de esa gente. El término altísimo que dice Melquisedec significa que Dios está por encima de todo y de todos y no hay nadie arriba de él. Esta declaración de Melquisedec sin duda humilló la creencia pagana del rey de Sodoma y su gente.
porque los sodomitas tenían muchísimos dioses, eran idólatras. Pero Melquisedec dice, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Saben algo interesante? Dios nunca mira para arriba. ¿Saben por qué? Porque arriba de Él no hay nadie. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? Que no debemos intimidarnos delante de los incrédulos, de exaltar al Señor y proclamar su persona y su obra. No debemos intimidarnos. Melquisedec no se intimidó, aun cuando estaba frente a un rey con su gente que aborrecían a Dios, él exaltó a Dios. El Señor no se avergüenza de nosotros, por lo tanto nosotros no deberíamos avergonzarnos de Él. El Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, no dice delante de otros creyentes, delante de los hombres, está hablando de los incrédulos, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué importante, hermano, es confesar a Cristo cuando estamos rodeados de personas que aborrecen a Cristo. Porque nosotros no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar al Dios que nos creó y que nos salvó. Muchas veces estamos mudos, tenemos vergüenza de exaltar a Cristo. Aún a veces tenemos vergüenza de decir, estoy bien, gracias a Dios, o hasta mañana si Dios quiere. No, hermanos, no debemos intimidarnos. ¿Saben por qué? Porque Cristo no se avergonzó de nosotros. ¿Cómo nosotros nos avergonzaríamos de Él? Y aquí podemos ver que Melquisedec no se intimidó frente a un rey que aborrecía a Dios, lo exaltó a Dios. Hoy más que nunca debemos declarar que Dios es el creador de todo, de que este universo no es el producto de una explosión ni de la casualidad. Melquisedec dijo, creador de los cielos y de la tierra. Hoy abundan científicos y ateos que niegan lo que Melquisedec dijo hace 4000 años, que este universo es el producto de una explosión o de la casualidad, o de la nada. Dios creó los cielos y la tierra y creó también la raza humana. Ahora, ¿por qué se rechaza tanto a Dios como creador? ¿Por qué? Por dos principales razones. ¿Por qué se rechaza a Dios como el creador y el originador de todo este universo? Por dos razones. Número uno, si Dios nos creó, eso implica que yo no puedo vivir como se me da la gana. Si hay un creador, yo no puedo vivir como se me da la gana. Y segundo, si hay un creador, un día voy a tener que rendirle cuenta a Él. Por eso a la humanidad no le conviene que haya un creador. Porque si hay un creador, yo no puedo vivir como se me da la gana. Y un día voy a tener que rendirle cuenta. Pero estos ateos piensan, bueno, si no hay creador, entonces no hay juicio. Y si no hay juicio, yo puedo vivir como se me da la gana, porque todo terminará con la muerte. Ahora, ¿cómo llama la Biblia a estas clases de gente? Necios, dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es que a las personas no les conviene que exista Dios. Porque si Dios existe, no pueden vivir como se les da la gana y que un día van a tener que estar frente de Él para rendir cuenta. Pero en el versículo 20, Melquisedec agrega algo muy importante para Abraham y también para todos nosotros. Fíjese en el versículo 20. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este versículo podemos ver que fue Dios quien otorgó la victoria a Abraham contra esos 4 poderosos reyes. Fue Dios. No fue el pequeño ejército de Abraham, no fue la estrategia de Abraham, no fueron los aliados que fueron con Abraham, fue Dios el autor
de aquella gran victoria. Recuerden, estos 4 reyes habían vencido a 5 reyes, pero no pudieron con Abraham y un pequeño ejército de hombres sin entrenamiento y con poco armamento. Pero Melquisedec le recuerda a Abraham, Dios te dio esa victoria. Dios te otorgó esa victoria. Dios entregó a tus enemigos. Hermano, aquí hay una enseñanza que nunca, pero nunca, nunca debemos olvidar. Nunca. Las victorias son de Dios, las derrotas son nuestras. Nunca se olvide eso, por favor. Las victorias son de Dios, las derrotas son nuestras. Cuando vencemos una tentación o nos sobreponemos a una gran prueba, es el Señor el autor de esa victoria y por lo tanto es el receptor de la gloria. En nosotros no hay poder, no hay fuerza, porque si tendríamos poder y fuerza, no necesitaríamos al Señor. Nuestro Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada. Por lo tanto, cuando saboreamos la derrota en la tentación o en la prueba, nosotros somos los responsables, no el diablo, no los demás. Nosotros somos los responsables. Pero cuando saboreamos la victoria, es Dios el autor de esa victoria. No somos nosotros. No somos nosotros. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Seguimos con el relato. ¿Cuál fue la reacción de Abraham a las palabras de Melquisedec? Versículo 20 dice, al final, y Abraham le dio los diezmos de todo. Después que Abraham escuchó a Melquisedec bendecir al Dios de los cielos y de la tierra y recordarle que Dios le había otorgado la victoria, ¿qué hizo Abraham? Le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Qué significa que le dio los diezmos? Le dio la 10ª parte de todo el botín que él había recuperado en la guerra. ¿Y por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Porque los diezmos tienen un propósito. Los diezmos es reconocer, es un reconocimiento a la grandeza y a la posición de alguien que es superior a mí. Abraham reconoció en ese momento que Melquisedec era alguien superior a él. Y por eso le dio la 10ª parte de todo lo que había conquistado. Porque el diezmo es un reconocimiento de gratitud ante la grandeza y posición de alguien que es superior a mí. Aquí en Génesis 14, por primera vez aparece la palabra diezmo. Una palabra que para muchos no le cae bien, pero también una palabra que ha sido mal utilizada por los que proclaman el Evangelio de la prosperidad. Lo que sí podemos asegurar es que el diezmo ya existía antes de que Dios lo estableciera en la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Ya existía antes. Abraham acá da los diezmos a Melquisedec. Después en Génesis hay otro personaje que da el diezmo a Dios. ¿Saben quién es? Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob también prometió darle el diezmo a Dios. El diezmo es un reconocimiento de gratitud hacia alguien que es superior a mí. Nosotros hoy sabemos que en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el diezmo ya no es una obligación. No es una obligación. El Nuevo Testamento habla más bien de la ofrenda. Ya hoy no se habla del diezmo. Usted no está obligado a poner el diezmo. La Biblia habla de ofrenda. Y esa ofrenda puede ser más o menos que el 10% de sus ingresos. Puede ser más o puede ser menos. Pero lo que sí es cierto es que el Nuevo Testamento enseña claramente que esa ofrenda debe ser dada, según 2 Corintios capítulo 8, proporcionalmente,
es decir, de acuerdo a cómo Dios me va prosperando, alegremente, ya que la ofrenda no es una imposición, sino más bien es un acto de adoración. Pero también debe ser dada generosamente y sacrificialmente, porque la ofrenda refleja el Evangelio. El Evangelio. En 2 Corintios 8:9, Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este versículo está en el contexto de la ofrenda que Pablo está hablando. La ofrenda refleja el Evangelio. Cuando un creyente entiende el Evangelio, es decir, que entiende todo lo que Cristo hizo y dejó por él, no tendrá ningún inconveniente en ofrendar su vida, su tiempo, sus talentos y su dinero. El creyente no tendrá inconveniente de ofrendar proporcionalmente, alegremente, generosamente y sacrificialmente. Querido hermano, en cómo manejas tu dinero habla mucho acerca de cuánto conoces el Evangelio, de cuánto entiendes lo que Cristo hizo por ti. El valor de tu ofrenda reflejará el valor que Cristo tiene para ti. El valor de tu ofrenda mostrará cuánto entiendes el Evangelio. Cristo no dio el diezmo de su vida, Cristo dio toda su vida. Cristo dio su vida alegremente, sacrificialmente, generosamente. Por eso la ofrenda refleja el Evangelio. Tu ofrenda habla de cuánto amas al Señor y de cuánto entiendes el Evangelio. El Señor Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y una de las evidencias del amor es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Versículo 20 al 24. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. En estos 5 versículos podemos observar la conducta del rey de Sodoma y la excelente respuesta de Abraham. Pero antes hay un detalle importante que no quiero dejar pasar. El rey de Sodoma fue testigo presencial de todo lo que Melquisedec y Abraham dijeron e hicieron. Allí estaba el rey de Sodoma contemplando lo que decía Melquisedec, lo que hacía Abraham. Pero este rey en ningún momento quiso saber más acerca de ese Dios que Melquisedec estaba hablando. En ningún momento este rey de Sodoma quiso iniciar una amistad con ellos. No tuvo interés. Este rey de Sodoma solo le interesaba volver a su tierra, a sus costumbres y a su religión pagana y pecaminosa. Pero él no dijo, ¿me podrían decir un poquito más acerca de ese Dios que creó los cielos y la tierra? ¿O podría yo entablar una amistad con ustedes? ¿Me interesa el Dios que ustedes tienen? En ningún momento. Él quería volverse a su tierra, que Abraham le diese su gente y volverse a su tierra, a sus costumbres y a su religión. Y muchas veces pasa eso. Muchos incrédulos ven en nosotros los cristianos nuestra fe, nuestra devoción, nuestro compromiso con el Señor y su iglesia.
Pero a estos incrédulos no les interesa eso, sino lo único que les interesa es vivir en sus pecados y en su cómoda religión. Hay mucha gente que dice, me encantan cómo son ustedes los cristianos, pero ellos no quieren vivir como nosotros. Muchos incrédulos admiran nuestra forma de vivir, pero a ellos no les interesa vivir de esa forma. Bueno, la Biblia dice que no es de todo la fe. La fe no es algo universal, sino que la fe es un regalo de Dios para aquellos que se arrepienten. Para aquellos que se arrepienten. Ahora sí, ¿cuál fue la propuesta del rey de Sodoma? El rey de Sodoma se toma el atrevimiento de decirle a Abraham que le dé las personas y que se quede con el botín, es decir, con todos los bienes materiales recuperados. ¿Qué hay de malo en esto? Bueno, que para esa época el vencedor se quedaba con todo, con las personas, con los bienes materiales. Este rey no tenía derecho a pedirle a las personas a Abraham, ya que el vencedor se quedaba con todo. Pero aquí vamos a observar la fe, la humildad y la integridad de Abraham. Abraham podría haberse quedado con todo, con la gente, con los bienes materiales. Podría haberlo mandado al rey de Sodoma con las manos vacías, porque estaba en su derecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Abraham le devolvió las personas y además rehusó quedarse con los bienes materiales del botín. Ni siquiera tomaría un hilo o una correa de un calzado. Nada. Aunque Abraham estaba en su derecho de tomarlo. Aquí se puede notar el progreso espiritual de Abraham, hermanos. Acá podemos ver que en Abraham estaba madurando en su vida espiritual. Cuando Abraham estuvo en Egipto, él se quedó con todos los bienes materiales que le había dado Faraón, bienes materiales que habían sido producto de una mentira. Pero aquí rehúsa tomar los bienes materiales del rey de Sodoma. Abraham había aprendido la lección de que Dios es el gran proveedor, de que el Dios creador de los cielos y de la tierra es el que lo bendice. Dice el texto que Abraham había alzado su mano a Jehová. Esto es un término que significa hacer un juramento firme, es decir, hacer un compromiso, poner al Señor en primer lugar. Abraham reconoció que Dios era la fuente de su prosperidad, no ningún otro hombre. Dios es el que me prospera. Abraham no quería que el día de mañana el rey de Sodoma se jacte diciendo, yo enriquecí a Abraham. Abraham aquí mostró que su confianza estaba en Dios y no en los bienes materiales. Cuando uno confía plenamente en Dios para su provisión, nunca recurrirá a obtener dinero de una manera deshonesta, ilegal o de dudosa procedencia. Nunca. La falta de confianza en Dios muchas veces nos impulsará a caer en la trampa de la codicia y de la avaricia. Cuando no confiamos en Dios y confiamos en el dinero, es muy probable que recurramos a obtener dinero de una manera pecaminosa. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí hay una frase que quiero destacar en este versículo, hermano. Contento con lo que tenéis ahora. Ahora, contento. Abraham se conformó y se contentó con lo que ya tenía. Él no quiso más. En cambio, la avaricia nunca se conforma y nunca se contenta con lo que tiene. Siempre quiere más, más, más y más. Un avaro nunca está contento porque siempre le falta algo.
Hermanos, yo conozco personas de 80 años que compran más hectáreas, compran más tierra y tienen un montón, pero quieren más, más, más. Abraham no. Abraham era rico ya, pero él no quería más. Hermanos, ¿dónde está depositada nuestra confianza? ¿Dónde está depositada nuestra confianza? ¿Está depositada plenamente en Dios? Yo le voy a dar algunos principios prácticos para que usted pueda saber si su confianza está en Dios o en el dinero. Si está puesta en Dios, yo estoy contento con lo que tengo ahora, sea poco, sea mucho. Estoy contento. No estoy quejándome todo el día porque no tengo más. Ni tampoco estoy preocupado porque porque no tengo más o porque tengo menos. No, estoy contento. El Señor quiso que tenga esto y estoy contento. Otra de las evidencias, cuando mi confianza está en Dios para mi provisión, comparto mis bienes materiales con aquellos que pasan necesidad, especialmente aquellos que son hijos de Dios. Abro mi mano para ayudar a aquellos que están pasando por necesidad. Cuando tengo mi confianza plenamente en Dios, cada mes ofrendo al Señor alegremente, proporcionalmente y generosamente. No tengo problema, aparto un dinero para el Señor. Porque mi confianza no está en el dinero, está en el dueño del dinero, que es Dios. Cuando mi confianza está plenamente en Dios para mi provisión, rehúso ganar dinero de una manera deshonesta, ilegal y de dudosa procedencia. Cuando mi confianza está plenamente en Dios para mi provisión, no me desanimo espiritualmente cuando sufro la pérdida de un bien material. Sigo orando, sigo estudiando la palabra, sigo congregándome y sigo agradecido a Dios. Porque mi confianza no está en lo material, está en Dios. Todas estas son señales de que mi confianza está puesta en Dios para mi provisión, hermano. Hermano, el problema de la avaricia no solo está en los ricos, también está en los pobres. Porque la avaricia es un pecado universal. Y Dios lo incluyó en la ley moral de Dios. No codiciarás. No codiciarás. Dice, contento con lo que tenéis ahora. Tenés mucho, gloria a Dios. Tenés poco, gloria a Dios. Dios lo quiso así. Quizás si te daría más, desviaría tu corazón. Por eso el Señor, contento con lo que tenéis ahora. Versículo 24. Excepto, dice Abraham, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Cuando Abraham renunció a quedarse con el botín, su decisión no incluyó a los hombres que le acompañaban. Abraham se aseguró de que todos los que le habían acompañado y que habían arriesgado su vida fueran debidamente recompensados. Abraham no impuso su compromiso a los demás, porque todo compromiso es voluntario y personal. Yo no puedo obligar a otros a que se comprometan de la misma manera que yo, porque todo compromiso es personal y voluntario. Abraham no le dijo a los que venían con él, no, ustedes tampoco van a tomar. No, no. A ellos sí den la parte. Abraham tomó una decisión personal. Yo no voy a tomar nada del botín de Sodoma y Gomorra. Pero no obligó a que otros no lo hagan. Porque cada compromiso, hermano, es voluntario, es personal. Yo no puedo obligar a otros que se comprometan como yo me comprometo. Quiero terminar con varias conclusiones. La conclusión número 1, que en este pasaje podemos ver, es el progreso espiritual de Abraham. Aquí se puede ver a un Abraham diferente. Un Abraham diferente. Acá podemos observar en este pasaje un Abraham generoso, valiente, humilde, íntegro y comprometido con Dios.
Este no es el mismo Abraham de Génesis 12, cuando ideó una mentira para salvar su propia vida. Sin duda, Dios estuvo trabajando en estos 14 años en la vida de Abraham. Y Dios también trabaja en la vida de cada uno de sus hijos, usando diferentes pruebas, circunstancias difíciles, para que cada vez seamos más humildes, más generosos y más comprometidos con Él. Para que cada vez seamos más parecidos a Cristo. Quiero que me acompañen a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Un versículo muy interesante, que a veces solamente nos quedamos con la doctrina de la elección y nada más, pero acá hay algo muy interesante. Porque a los que antes conoció, la palabra conoció, amó, afecto, porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme o a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sé si usted se dio cuenta aquí. Dios no solo nos predestinó para ser salvos, sino que también nos predestinó para que seamos parecidos a su Hijo. Y esa parte siempre la tenemos olvidada. Ay, qué hermoso, Dios me predestinó, me eligió. Sí, sí, pero también te eligió para que seas parecido a Cristo, para que seas a la imagen de Cristo. Dios ama tanto a Cristo que Él quiere que todos los redimidos se parezcan a Él. Ese es el propósito de la elección, de la predestinación, del llamado a la salvación, que tú seas parecido a Jesús. ¿Y qué va a usar Dios para que vos seas parecido a Jesús? No solo la palabra, va a usar las pruebas, las situaciones difíciles, las tentaciones, para que vos vayas reflejando a Cristo. Por eso vemos aquí un progreso espiritual en la vida de Abraham. Este Abraham es diferente al de Génesis 12. En Génesis 12 vemos un Abraham cobarde, un Abraham interesado en los bienes materiales. Aquí vemos un Abraham valiente, un Abraham que rehusó a tomar las riquezas del rey de Sodoma y que hizo un juramento, un compromiso de no tomar nada para que el rey no diga yo enriquecí a Abraham. Entonces podemos ver que Dios también va trabajando en nuestra vida, hermano. Tiene que haber un progreso espiritual en nuestra vida. Cosas que ayer hacía, hoy yo no las hago. Y quizá hoy estoy haciendo cosas que mañana no las voy a hacer. No necesariamente porque sean pecaminosas, sino que no son prudentes. Tiene que haber un progreso espiritual en la vida de un verdadero cristiano. Y nunca te olvides, querido hermano, que Dios no solo te predestinó para salvación, te predestinó para que seas parecido a Jesús, para que puedas amar como Jesús, perdonar como Jesús, servir como Jesús, sacrificarte como Jesús, dar como Jesús. Ese es nuestro referente. Yo le decía el otro día a los muchachos del equipo, nosotros nunca tenemos que compararnos con otro creyente, nosotros tenemos que compararnos con Cristo. Porque por ahí me puedo comparar con uno que está allá arriba y me puedo sentir disminuido, pero por ahí me puedo comparar con uno que está allá abajo y me puedo sentir exaltado. Vos tenés que compararte con Cristo siempre, no con otro hermano. Pero Dios va a trabajar en nuestra vida. Si eres un verdadero cristiano, Dios va a trabajar en tu vida. Y va a usar muchas veces situaciones difíciles. La conclusión número 2. Aquí también se encuentra el compromiso de Abraham. Abraham, antes de que el rey de Sodoma le ofreciera los bienes materiales recuperados en la guerra, Abraham ya había tomado una resolución de Dios, delante de Dios, de no aceptarlo.
Abraham no esperó a que llegue la tentación para hacer un compromiso con Dios. Él ya lo había hecho antes de que llegara esa propuesta tentadora de quedarse con todas las riquezas que había recuperado en el botín. Y hermano, qué importante y necesario es tomar resoluciones delante de Dios antes que se presenten las pruebas o las tentaciones, para que cuando llegue la prueba o la tentación no nos tome por sorpresa y experimentemos el sabor amargo de la derrota. Qué importante tener resoluciones para que cuando llegue la prueba o la tentación, nosotros ya estemos preparados. No es que Abraham en ese momento pensó, a ver si lo acepto o no. No, él ya había hecho un compromiso con Dios de que no tomaría nada de lo que el rey le ofreciera. En Génesis 12, Abraham tomó una resolución pecaminosa de pedirle a su esposa que mienta haciéndose pasar por su hermana. Pero aquí en Génesis 14, Abraham tomó una resolución piadosa de no aceptar las riquezas de un rey pagano. Ella lo había tomado antes. No voy a tomar nada. Yo quiero hoy dejarle, hermanos, algunas resoluciones piadosas que todo creyente debería tener. Hay muchísimas, hermano. Jonathan Neuward había hecho 70 resoluciones delante de Dios. Hay muchísimas, pero yo quiero dejarle algunas nomás, que pienso que son importantes que tendríamos que tener cada creyente. Son resoluciones delante del Señor a mantenerla firme hasta que Él nos lleve. Número 1. Tener todos los días un encuentro con el Señor a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios. Todos los días. Aún en esos días cuando tú estés quebrantado, angustiado, enfermo, todos los días. Y hermano, si hay algo que a mí me ha sostenido hasta hoy, es eso. A veces he estado mal, muy mal, pero nunca descuide ese tiempo con el Señor. Todos los días. Un tiempo específico, en un lugar específico, todos los días. No importa mi estado de ánimo, no importa lo que pasa allá afuera, no importa cómo estoy yo, todos los días me tengo que presentar delante del Señor, tengo que escuchar su palabra y Él tiene que escuchar mi súplica. Esa es una resolución que debería tener todo creyente. Todos los días un tiempo con el Señor y que eso no te lo tiene que sacar nadie. Nadie. La resolución número 2. No asistir a lugares o actividades en donde se promueve el pecado, aun cuando mi familia que no es cristiana lo haga. Una resolución, no voy a asistir a lugares donde se promueve el pecado. No quiero contaminar mi mente. No lo quiero hacer. Son resoluciones que uno debería tomar. Aun cuando mi familia que no es cristiana vaya, yo no lo voy a ir. Son resoluciones que uno debe tomar, hermano. Porque ahí no se glorifica a Dios. Ahí la mente se contamina, el corazón se contamina. Me expongo a tentaciones. Y la Biblia dice que yo tengo que huir. Esa es una resolución que debería tener todo creyente. No ir al lugar donde se promueve el pecado. Tercero, todos los meses apartaré una ofrenda para el Señor y su obra. Una ofrenda proporcional, alegre, generosa, recordando siempre que la ofrenda es un acto de adoración, no es un impuesto, es un acto de adoración. Yo adoro al Señor con mi ofrenda. Esa es una resolución. Señor, tú me has dado un sueldo, acá está tu parte. Y eso es algo que tú en tu corazón decides cuánto. Pero Señor, todos los meses. Pero este mes se me rompió la heladera, el Señor está primero. Eso es una resolución que no se cambia. Las resoluciones no se cambian de acuerdo a las circunstancias. Las resoluciones se hacen pase lo que pase. Pase lo que pase.
Todos los meses, Señor, este dinero aparto para ti, porque tú me lo has dado y tú eres digno. Cuarto, no faltar al culto en el día del Señor, a menos que sea por una razón que Dios pueda justificar. Que Dios lo pueda justificar. Pero no faltar al culto el día del Señor, porque es su día, es su culto, es su adoración, a menos que sea por una razón que Dios pueda justificar. 5. Este es muy importante. No permitir que nadie hable mal de mi iglesia. No permitir que nadie hable mal de mi iglesia, porque cuando alguien habla mal de mi iglesia, está hablando mal de mí, porque yo soy parte de esa iglesia. Yo tengo que cuidar mi iglesia y no permitir que nadie hable mal de mi iglesia, porque si esa persona habla mal de mi iglesia, está hablando mal de mí, porque yo soy esa iglesia. Yo estoy dentro de esa iglesia. 6. Esta también es muy importante. Nunca tomar decisiones cuando uno está enojado o muy angustiado. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está enojado y está muy angustiado, te está dominando tu corazón, te está dominando tu carne, no te está dominando el Espíritu Santo, no te está dominando la palabra, te está dominando tu corazón. Nunca tomes decisiones cuando estés en una situación de enojo o de gran angustia. En esos momentos pide consejo. Y 7, arreglar los conflictos bíblicamente, no emocionalmente, según Mateo 18. Primero trato con el hermano que me ha ofendido, a solas, en privado. Si no se arrepiente, llamo a 2 testigos. Si no se arrepiente, lo digo a la iglesia. Pero los problemas hay que arreglarlos bíblicamente, no emocionalmente. Esas son algunas resoluciones que todo creyente debería tener. ¿En qué nos ayudan las resoluciones? Que cuando llegue, se presente el problema, la situación, yo ya lo tengo resolvido. No tengo que estar pensando, ¿qué voy a hacer acá? No. Abraham ya lo tenía resolvido antes de que el rey de Sodoma le ofreciera esa propuesta. Yo no voy a tomar nada de lo tuyo. Y es muy importante tener resoluciones en nuestra vida, hermano. Para que cuando llegue el momento nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y que son decisiones que honran a Dios y glorifican a Dios. Tercera conclusión. Todo creyente verdadero tiene un sacerdote mejor que Melquisedec, Cristo Jesús. Porque dice en el libro de Romanos que Cristo Jesús está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Es decir, que Él está orando por cada creyente todos los días. ¿Se imagina eso? En Hebreos 7:25 dice que Cristo vive siempre intercediendo por nosotros, siempre. Si es una alegría para uno saber que estoy en la lista de oración de un hermano, ¿cuánta más alegría es saber que yo y tú, querido hermano, estamos en la lista de oración de Jesús? Jesús hoy oró por ti y oró por mí. Y mañana Jesús va a orar por ti y va a orar por mí, y pasado mañana y todos los días. Jesús intercede, ora por nosotros todos los días. Hoy Jesús oró por mí, por eso estoy acá parado. ¿Sabe la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos le fallaron al Señor. Pero ¿saben algo? Jesús oró por Pedro, no por Judas. Yo oraré por ti para que tu fe no falte. Por Judas no oró. Y querido hermano, si tú perseveras y sigues adelante es porque Jesús oró por ti. Y Jesús ora por mí todos los días. Y para aquellos que no son del Señor, no seas como el rey de Sodoma. El rey de Sodoma escuchó de Dios los atributos de Dios,
quién era Dios. Vio la devoción de Melquisedec y de Abraham, pero a él no le interesó eso. A él le interesaba volver a su tierra, a su costumbre, a su pecado, a su religión. ¿Y saben qué pasó? Un tiempo no muy lejano, Dios hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y justamente ese rey habrá muerto con toda su gente. Cuando él tuvo la oportunidad de escuchar del Dios verdadero y ver la devoción de esos dos hombres que compartían el mismo Dios, a él no le interesó eso. Él quería ir a vivir su vida como él se le da la gana. No seas como el rey de Sodoma, que teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y ver en otras personas a Cristo, a Dios, tú endureces tu corazón. No seas como el rey de Sodoma. ¿Cómo terminó el rey de Sodoma? Dios lo destruyó. Que hoy puedas arreglar tus cuentas con el Señor. Que hoy puedas tomar la resolución de decir, Señor, basta de luchar contigo, me rindo, quiero que me perdones, que cambies mi corazón, pero quiero que sea hoy, Señor.